alumnas de la asignatura de Matemáticas de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Antes de comenzar con los contenidos propios de esta asignatura, deseamos recordarles que por ahora es de suma importancia que nos quedemos en casa. Por lo que debemos tener la paciencia y mantener la tranquilidad. Pronto llegará el tiempo en que podamos regresar a todas nuestras actividades. Además, es importante que practiquemos la empatía en las relaciones al interior de nuestros hogares y que reforcemos el trabajo en equipo y colaborativo con nuestras familias, ya que es primordial para generar un entorno sano para el aprendizaje. En verdad, esta es una excelente oportunidad para convivir con nuestras familias y replantear nuestras relaciones. Juntos lograremos superar esta contingencia. Ahora, para entrar en materia, les proponemos revisar cómo se calcula el volumen de algunas figuras geométricas que pueden encontrar día con día en edificios, en el barquillo de un helado e incluso al interior de sus casas, en algunos recipientes que contienen líquidos, entre muchos otros ejemplos más. Estamos hablando de los cilindros y los conos, pero ¿de dónde surgen las fórmulas para calcular dichos cuerpos geométricos? Bueno, pues eso es algo de lo que podrán descubrir en esta sesión, cuyo propósito es que logren construir fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos. Notarán que estas fórmulas tienen una relación con las de prismas y pirámides. Dicho esto, es hora de que tomen pluma y papel para que anoten las ideas principales de este tema, así como sus preguntas y reflexiones. Recuerden después integrar toda esta información en sus carpetas de experiencias para que puedan presentarlas a sus maestras o maestros, así como a sus compañeras y compañeros cuando regresen a clases. Para iniciar, las y los invitamos a ver el siguiente video con mucha atención. En el mundo hay edificios de todos los tamaños y aspectos. Algunos de ellos por sus formas nos resultan muy singulares y poco comunes. Estos son algunos. ¿Habrá edificios cilíndricos o cónicos? Existen muchos edificios con forma de cilindro y de cono. También existen estructuras y construcciones que combinan ambos cuerpos geométricos. Primero, hablemos un poco del cilindro. Es un cuerpo geométrico muy común en nuestra vida diaria. Siempre lo ha sido. A lo largo de la historia se han usado cilindros con muy diversos fines. Por ejemplo, los egipcios y otras culturas, como la inca, los usaron como rodillos para mover objetos muy grandes y pesados. Los griegos los emplearon como columnas de grandes construcciones. Algunos edificios prehispánicos de México tienen forma cilíndrica, tal como el Observatorio de Chichén Itzá en Yucatán. ¿Conoces otros usos del cilindro o construcciones que tengan esta forma? Ahora fijémonos un poco en el cono. Este cuerpo geométrico tiene más aplicaciones de lo que pensamos. Lo vemos en gorros y sombreros, copas, edificios, tiendas de campaña, señales de tránsito y en muchos otros objetos. Muchas culturas han empleado esta forma para construir silos y graneros. Incluso algunas tribus de América del Norte construían sus casas en forma de cono con pieles de animales. Actualmente, muchos silos combinan el cilindro y el cono. Observa cómo el cuerpo del molino y la choza son cilíndricos y sus techos cónicos. También muchos de los vasos que utilizamos para beber agua son de forma cónica. ¿Lo ves? ¿No? Ah, es que está incompleto el cono.
¿Y ahora? A este tipo de estructura se le llama cono truncado. La palabra truncado significa cortado. ¿Conoces más objetos que tengan la forma de un cono truncado? En alguna ocasión vimos cómo se construía el desarrollo plano de un cilindro. ¿Cómo será el desarrollo plano de un cono? Veamos. Parece fácil construir un cono. Una de las primeras ideas que se nos podrían ocurrir sería tomar un triángulo isósceles, hacerlo cucurucho y luego ponerle una tapa redonda como base. ¿Lo intentamos? Parece que no se puede. Si cerramos la base, entonces no podemos unir los lados del triángulo. Y si unimos los lados del triángulo, no nos queda un círculo como base. Para conocer el desarrollo plano de un cono, sigamos entonces el proceso inverso. Tomemos un cono de cartulina y recortemos sus partes a ver qué piezas obtenemos. Si te fijas, esta figura no es un triángulo, es un sector circular. El cono recto tiene la propiedad de que la distancia en línea recta que hay del vértice al perímetro de la base es siempre la misma. En un triángulo isósceles esta propiedad claramente no se cumple. Y en un sector circular sí. Cualquiera de estos segmentos comparten la misma longitud, son radios de un círculo. Si nos dan como dato la altura del cono y el radio de su base, ¿cómo saber qué piezas deben recortar para armarlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Se nos pide construir un cono que tenga una altura de 20 centímetros y una base con un radio de 6 centímetros. Necesitaremos primero disponer de algunos materiales. Cartulinas de colores, tijeras, pegamento blanco o cinta adhesiva, regla, transportador y compás. Primero construimos nuestra base, que es lo más fácil. Solo necesitamos abrir un compás a 6 centímetros y trazar el círculo que queremos. Luego viene lo más interesante, trazar el sector circular para hacer la pared del cono. Para esto, necesitamos primero conocer el radio del círculo del cual, finalmente, extraeremos el sector correspondiente. ¿Con qué medida del cono se relaciona el radio buscado? Entonces, ¿con cuál? Así es, el radio del círculo verde es la longitud de la cara lateral del cono. Tenemos que considerar que la altura mide 20 centímetros y el radio de la base 6 centímetros. La longitud de la cara lateral todavía no la tenemos. Pero podemos recurrir a un viejo conocido para calcular el lado faltante. El teorema de Pitágoras. Uno de los catetos mide 20 centímetros y el otro 6. Aplicando el teorema tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 436. Sacando raíz de ambos lados, tenemos que la raíz cuadrada de 436 tiene un valor aproximado a 20.88. Es decir, el lado del cono mide 20.88 centímetros, que es, como vimos, la medida del radio del círculo del cual extraeremos el sector necesario. Ahora bien, ¿cómo saber qué sector circular recortar?
La clave es que el arco del sector buscado debe medir exactamente lo mismo que el perímetro del círculo que forma la base. El perímetro de la base se obtiene multiplicando pi por el diámetro, 12 centímetros. Mide con muy buena aproximación 37.7 centímetros. Y es la medida del arco de nuestro sector circular. Pero no hemos acabado. Aunque conocemos la longitud del arco, falta medirlo sobre la circunferencia del círculo verde. Para esto, es necesario traducir este arco a un ángulo central, que puede marcarse con un transportador. Una vez conocido el ángulo, se puede recortar el sector circular que servirá para la pared del cono. Para determinar el ángulo se establece la siguiente proporción. El ángulo X es a toda la vuelta 360 grados. El arco ya calculado vale 37.7 centímetros. El perímetro del círculo es 2 pi por radio. 131.2 centímetros. Despejando X tenemos que el ángulo del sector circular debe medir 103,5 grados. Con un transportador ya podemos marcar el ángulo del círculo. Y podemos ya recortar la sección circular para pegar esta pieza a la base. Ahora que ya sabes cómo hacer conos y cilindros y algunos usos que se les dan, puedes construir los tuyos y usarlos como lapiceras, estuches o incluso para construir la caja de algún regalo. ¡Hasta luego! ¡Qué interesante es que haya tantas figuras geométricas a su alcance todos los días! Sin duda, ahora las y los invitamos a repasar una vez más el origen de la fórmula para calcular el volumen de un cilindro y qué es lo que nos explica de esta figura. Ello a través del siguiente video. Regresamos en 2 minutos. Para justificar de dónde viene la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, lo primero es considerar que tiene una base circular y luego conocer cómo obtener el área de un círculo cuando se da el valor de su radio. Por ejemplo, si se tiene un radio de 3 unidades, entonces su área es igual a multiplicar el valor de pi por el radio al cuadrado. Como se conoce el valor del radio, el cual al sustituir su valor se obtiene 3 al cuadrado. Entonces, al juntar 10 de estos mismos círculos para formar un cilindro, su volumen sería igual a sumar todas estas áreas. Es decir, el volumen es igual a multiplicar el área que ya se conoce del círculo, que es pi por 3 al cuadrado, y este valor multiplicarlo por la cantidad de áreas de los círculos que se suman, en este caso 10. Que a su vez se puede relacionar con la altura de este cilindro. Este mismo razonamiento se puede utilizar si se quieren sumar 100 áreas de círculos iguales para formar el volumen de otro cilindro, el cual sería sumar todas las áreas o su equivalente, que es multiplicar pi por su radio al cuadrado, en este caso igual a 3 por 100, que se puede relacionar aproximadamente con la altura del cilindro. Como desde un inicio no se conoce el grosor del círculo, se puede justificar que a partir de conocer el área de un círculo, si se suma una n cantidad de veces a estas áreas para juntarlas y formar el cilindro, entonces su volumen sería igual al área de un círculo multiplicada por la cantidad de veces que se están sumando. Y como n se puede considerar que es la altura del cilindro que se está formando, su volumen entonces es igual a multiplicar pi por el valor del radio al cuadrado por altura. ¿Se dan cuenta de cuáles son los elementos presentes en la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? Seguramente ya conocen muchos de ellos, como la fórmula para calcular el área de un círculo. A continuación, las y los invitamos a profundizar en la fórmula para calcular el volumen del cono, para lo cual les presentamos un video más. ¡Regresamos! El volumen de toda pirámide se obtiene al multiplicar el área de la base por la altura, que es h entre 3.
Se puede observar que no tiene límites de cuántos lados tenga la figura de la base para que se pueda seguir utilizando esta fórmula de volumen. Esto quiere decir que la base puede tener 3, 4, 5, 6 o una cantidad muy grande de lados que se acerque a ser un círculo. Por lo tanto, para calcular el volumen de un cono utilizando la fórmula de volumen de una pirámide, se calcula el área de la base, que por tratarse de un círculo es igual a multiplicar el valor de pi por el radio al cuadrado, ya que el valor de la altura no tiene cambio ni en la figura ni en la fórmula. Es por esto que el volumen del cono es igual a calcular el área de su base, la cual es pi por radio al cuadrado. Y a este valor se multiplica por la altura, para después dividirse entre 3, es decir, la fórmula para calcular el volumen de un cono. Ahora que conocen el origen de las fórmulas, seguramente están listas y listos para aplicarlas con el objetivo de calcular el volumen de cilindros y conos. Ya vieron que deben tomar como referencia las fórmulas de prismas y pirámides en este proceso. Las y los invitamos a explorar sus hogares y a identificar cuáles son los objetos en forma de cono que tienen a su alcance y si entre dichos objetos hay alguno que sea decorativo. Observen a su alrededor con mucha atención. ¿Cuáles son los objetos en forma de cilindro que hay en sus casas? ¿Hay algún vaso, un florero o incluso las patas de una mesa con esta forma? ¿Ven cómo las matemáticas están en todo lo que les rodea? Sin duda ya cuentan con las herramientas para poder calcular el volumen de cada uno de esos objetos. Con esto llegamos al final de la sesión. Recuerde que tanto sus notas como sus preguntas y sus respuestas y sus reflexiones deben incorporarlas en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a clases las puedan retomar y presentar a sus docentes, compañeras y compañeros. Les reiteramos que el trabajo colaborativo, la paciencia, la tolerancia y la empatía son grandes herramientas en este proceso de Aprende en Casa. ¡Pongámoslas en práctica! Las y los invitamos a acompañarnos en las siguientes transmisiones para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto!